Hola, buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidas y bienvenidos a esta charla con Lynn Jacobs. Estamos en esta charla Guy Pierre Tour, que hará algunas preguntas y nos dará como la oportunidad de escuchar un poco más acerca de Lynn. Gaby Pasol nos pondrá voz a los que hablamos en español, nos dará voz en inglés y le dará voz en español a Lynn. Y bueno, ahorita Guipier nos presenta a Lynn y voy a estar yo también aquí, un servidor Arturo Sánchez. Vamos a conversar acerca del tema de la inclusión. Entonces es importante que ustedes se incluyan en esta charla y si tienen alguna duda, alguna reflexión que nos quieran compartir, nos las escriben aquí en los comentarios y nosotros le damos voz a esa pregunta, a esa inquietud. Entonces, pues les dejo con Guipier, le dejo la voz a Guipier para que nos pueda presentar un poco más a Lynn. Adelante, Guipier. Adelante, Gaby. Good afternoon and welcome. We're here with Guy Pierre Tour, Arturo Sanchez, Lynn Jacobs, and Gabi. Guy Pierre is going to be interviewing and asking Lynn some questions about inclusion. And so we would like for all of you who are watching to include yourselves. And if you have any questions, comments, write them down and we will give voice to those concerns, questions, whatever. Pues muy buenas tardes. Me da un enorme gusto recibir a Lynn Jacobs y profundamente agradecido con Lynn a la ocasión de nuestro seminario que va a tener este año su festejo de los 10 años. Lynn nos va a contestar unas preguntas, sobre todo en torno al tema que tenemos este año, que es la inclusión. Welcome, everybody, and good afternoon. It's a pleasure for me to welcome Lynn, who on the occasion of our 10th residential is here with us, and she will answer some questions about the theme of this year's residential, which is inclusion. Déjenme presentarle a Lynn, que es todo una star. Ella es psicóloga, es psicoanalista y también psicoterapeuta Gestalt. Es fundadora del Pacific Gestalt Institute con Gary Yontef y es miembro del el Instituto Gestalt de Nueva York. También ha trabajado en publicaciones y ha trabajado mucho en el campo de razas, de racismo, de género, y es lo que puedo decir hasta ahora. Y por supuesto ella y Gary son los que acuñan la expresión de Gestalt relacional. Okay, so let me tell you a little bit about Lynn. She's a superstar in the Gestalt world. She's not only a psychologist, she's also a psychoanalyst and a Gestalt psychotherapist. She, along with Gary Yontef, created the Pacific Gestalt Institute in California. She's also a member of the Gestalt Institute in New York. She is a published author. Her focus is on race, racism, gender. And Gary and Lynn coined the term relational Gestalt. Okay. Entonces, ahora que sabemos, Lynn, quién eres profesionalmente, mi primera pregunta es, ¿quién es Lynn cuando no es terapeuta o formadora de Gestalt? So Lynn, now that we said a little bit about who you are at the professional level, who is Lynn when she is not being a psychotherapist? Okay,
But first I need to make one correction. I'm part of the Gestalt Institute of New York, but I think it's as an affiliate or an associate. I'm not a full member, and I want to clarify that. Primero quiero nada más hacer una corrección. Soy parte del Instituto de Nueva York, pero como afiliada, no como miembro en sí, y sí es importante para mí hacer esa aclaración. So, me when I'm not wearing my therapy clothes. Yo cuando no estoy usando mis ropajes de terapeuta, ¿quién soy? I'm a former softball player, but I'm too old now. Antes jugaba softball, pero ahorita ya no tengo edad para estar haciendo eso And I still miss it. y aún lo extraño. A lot of my, I don't know how to describe myself. I like my family life, my life with my husband and my pets, and I just returned from a lovely week with my sibling pod, my group of siblings and their spouses, and I adore the chance to do that. We live on different coasts, so it's a long way. No sabría cómo describirme. Me gusta mucho mi vida en familia con mi esposo y mis mascotas. Vengo de un viaje con mis hermanos y adoré poder tener ese tiempo con ellos porque vivimos en diferentes costas en Estados Unidos. Yeah. I'm not very interesting when I'm not teaching or doing therapy. No soy muy interesante cuando no estoy enseñando o haciendo terapia. Okay. I have a kind of easy life outside of therapy. Walk my dog, watch ball games with my husband, read. Tengo una vida muy fácil fuera del consultorio. Me gusta caminar y pasear con mi marido y con mi perro. Me gusta leer. Me gusta ver el softball y el béisbol. And I have friends who mean a lot to me, but I don't see them all that often because we're all busy. Tengo muy buenos amigos que son muy significativos para mí, pero no los veo muy seguido porque pues estamos ocupados con la vida. And you will see me get up and down because of that. Going in and out, and then I have to close the door. Y me verán levantarme de mi silla porque, como vieron, pasó mi perro, entonces estaré cerrando la puerta, abriendo. Bueno, él o ella es el responsable. It's a he. It's a he. Es él. Cooper. Se llama Cooper. Ok. Mi segunda pregunta, bueno, es muchas gracias por haber aceptado la invitación a participar en nuestro seminario. Este año el tema va a ser la inclusión. Pensando en este tema y viendo tomando en cuenta tu experiencia, ¿cuáles son los retos que tú ves en tu práctica para usar la inclusión en el trabajo terapéutico? Okay, I want to thank you for accepting our invitation for our seminar and be part of it. And as I said, the theme is inclusion this year. And so thinking about this and your experience in the therapy room, what do you think are some of the challenges in using inclusion in our psychotherapeutic practice? There's a couple of things that can happen with trying to practice inclusion that can be problematic. And one is if you are afraid of making a mistake and getting it wrong, it's better
to make your best guess about what the patient means with what they're talking about. And then correct it if it's wrong. So don't be shy about trying. Do you want to go ahead and Yeah. I think that there are a couple of, perdón, I'm speaking in English, sorry. That happens, Lynn. understood very well? Hay un par de cosas que pueden suceder con el tema de la inclusión que pueden ser problemáticas. Y una de ellas es, si temen cometer algún error, es mejor hacer una adivinanza, o sea, o adivinar, acercarnos lo más posible a lo que está diciendo el paciente y luego corregir si eso está mal. Es decir, que no sean tímidos al intentar decir lo que tengan que decir, aunque puedan equivocarse. Another problem, of course, that we can all have at times is when doing so, leaning in, trying to feel your way to the patient's world of meaning stirs up feelings in you that you don't want to have. Otra cosa que puede suceder es que en este intento de acercarnos al significado del paciente, esto puede despertar emociones en nosotros mismos como terapeutas que a lo mejor no queremos sentir. You know, that could be your own feelings of deep grief, and I'll tell you a story about that, but also feelings of shame or disgust or fear. And after you translate that, I'll tell a story. Y pueden ser nuestros propios sentimientos acerca del duelo, y ahorita les contaré una historia sobre eso, o vergüenza, nuestro asco, inclusive nuestro propio miedo. I told a brief story about a time, I wrote about this in one of my articles, I think, about a time when I was in therapy with Gary Yontef, and he was trying to talk me out of my feelings. And I wanted him instead to practice inclusion. And I finally said to him, Gary, stop. I want you to practice inclusion. And he said, oh, of course, I don't want to because you're talking of so much pain. You can. Esta historia, yo escribí acerca de esta historia en uno de mis artículos. Yo estaba en terapia con Gary y él quería como sacarme de mi sentimiento, de lo que estaba sintiendo en ese momento en lugar de practicar la inclusión. Y le dije, Gary, por favor, detente y practica la inclusión. Y ahí Gary me dijo, claro, es que no quiero porque estás ahorita hablando de mucho dolor. And then, of course, he started letting himself feel the pain. Yeah. And then I could keep going. I could move on. Y claro, él se detuvo, permitió sentir este dolor y ahí fue cuando yo pude continuar con lo que estaba hablando. Now, recently, he and I and Rich Heisner gave a seminar in English, or a talk about our origins and our path in the dialogical Gestalt therapy. And Gary told that story to the group. And he said it changed how he worked with all of his patients. Recientemente, junto con Richard
Heisner, that's the correct pronunciation. Heisner. Con Richard Heisner dimos una plática acerca de nuestros orígenes y nuestro camino en la terapia gestal dialógica, y Gary contó esta historia y también mencionó cómo esto que nos sucedió lo cambió y cómo trabajaba con sus pacientes. So there's two things about that stands out to me. One is how humble he is that he told this story on himself. And the other is that he said it changed his practice with everybody else. And it gave me a sense that I could be a good influence on someone by speaking my truth. Y bueno, hay dos cosas que rescato de esta historia. La primera es la humildad que mostró Gary al contar esta historia acerca de él. Y la segunda es que si esto cambió su práctica con todos sus pacientes, me di cuenta que yo puedo tener la influencia para hacer algún cambio al hablar desde mi propia verdad. And the lesson of that story for all of us, I hope, is that if we can tolerate feeling that depth of agony, we can hold our patients so that they can walk through their agony towards the sunlight. But if we try to talk them out of their agony, then they won't be able to get towards the sunlight. We have to accept the legitimacy of their suffering and show that we can hold them as they do this difficult path. La lección que creo que podemos aprender de esta historia es que si podemos tolerar sentir nuestra propia agonía, entonces podemos sostener el espacio para que nuestros pacientes caminen con su propia agonía. Si tratamos de sacarlos, no serán capaces de llegar a la luz, al sol. Entonces es importante que demos legitimidad a sus sentimientos a su sufrimiento, sosteniendo lo que haya ahí entre nosotros. And my memory of that day when I said that to him, and he got it and he changed, is that very shortly afterwards we were laughing together. El recuerdo que tengo de aquel día es que después de que él se dio cuenta de esto y yo pude hablar de mi dolor, despuesito nos reímos juntos. And there's another piece to this I want to say, which is our efforts to practice inclusion help the patient. They're an expression of our respect for their dignity. And I wish I could explain it more, but I can only tell you the felt sense of it, that when somebody is willing to try to feel their way to my experience, I feel like I matter. I feel respected as a fellow human being. Y hay otra pieza en todo esto. Cuando nosotros nos esforzamos en practicar la inclusión, y lo que digamos va a ser una expresión de nuestro respeto de la dignidad de nuestro paciente. Quisiera poder tener más palabras para poder explicarlo, pero es más algo sentido. Y lo que siento es que cuando alguien puede
intentar o intenta alcanzar mi experiencia o mi significado, eso a mí me hace sentir que yo para esa persona soy importante. Hay una pregunta que hace Jan Nacal. Dice, ¿se relaciona la inclusión con la validación? ¿Una facilita a la otra? There's a question on Facebook, Lynn. Are validation and inclusion related, and does one facilitate the other? Great question. Great connection, whoever said that. The practice of inclusion validates the person being included. Esa It's, es una, go ahead. es una excelente conexión y excelente pregunta. La práctica de la inclusión valida a la persona. Because you're saying to that person, you have an experience worthy of our attention, and I want to share it with you. And that's validation. Porque le dices a la persona, o el mensaje que le das a la persona es que tú estás teniendo una experiencia que merece nuestra atención. Y eso es lo que valida a la persona. The other thing about it is we're trying to find the words that catch it best. We end up doing that together. And that, I think, inspires hope. When we can get words for it and we can feel with words. Y otra cosa que sucede es que estamos juntos tratando de encontrar palabras o las palabras que mejor atrapen esa experiencia, y entonces creo que eso genera esperanza porque estamos nombrando la experiencia sentida con palabras entre los dos. This is where Guy Pierre's approach is so valuable, because he can come up with images that he can say to a patient, you know, as you're feeling into this hellscape, he may have an image that he can offer the patient, and that gives the patient something that's more than the patient. It's something that gets held by both of them, and it gives them something to play with. I wish I was as good with images as Guy Pierre is. Por ejemplo, algo que hace Guy Pierre que me parece que es súper valioso es que Guy Pierre pone además imágenes, porque es muy bueno ofreciendo imágenes. Entonces esto le va a ofrecerle una imagen al paciente de lo que está describiendo y lo que está sintiendo, le va a ofrecer, y que los dos puedan jugar con ellas, va a hacer que se sostenga más bien por ambos. Esto le va a dar al paciente esta sensación de esperanza. Y bueno, me gustaría tener esa habilidad como la de Guy Pierre para poder ofrecer imágenes, además de palabras. Arturo, no sé si tú tienes alguna pregunta ahora. Sí, con todo esto que... You have a question. Con todo esto que nos has dicho, Lynn, me surge la idea de que en la inclusión están presentes los patrones repetitivos relacionales entre el terapeuta y el paciente, y me gustaría ver si nos puedes decir algo al respecto de esto. With what you've said, Lynn, I think of the relational
Enduring relational themes. During relational themes. And so I'm wondering if in inclusion, both the therapists and the patient's enduring relational themes are present there, and what can you say about it? Or better and worse. Bueno y malo. Right. Gary was being governed by an enduring theme of his when he was trying to talk me out of my despair. That wasn't good. On the other hand, sometimes your enduring relational theme gives you felt knowledge of something similar to what the patient is feeling. But this is why I say don't worry about making mistakes, because that moment between me and Gary was one of the most healing moments I could have. When Gary said, "Oh, I realize I don't want to feel the depth of your pain." That told me that he got it, how deeply in pain I was. So it's paradoxical. So when you make a mistake and you own it, it can deepen the dialogue and open both people up to more possibility for inclusion, both patient and therapist. That's a lot. I've given you a lot. Good luck. Thank you. Bueno, por ejemplo, en la historia que conté, es claro que Gary estuvo gobernado o fue gobernado en ese momento por un tema suyo repetitivo. Y claro que no fue bueno. Por otro lado, creo que los temas repetitivos relacionales nos dan un conocimiento sentido que puede ser similar a lo que el paciente está sintiendo. Y por eso es que digo que no hay que temer equivocarnos. Porque este momento que tuve yo con Gary fue muy sanador. Eso, que él haya dicho, no quiero sentir la profundidad del dolor, me dio a entender qué tanto estaba yo sintiendo mi dolor propio. Entonces, puede ser una situación muy paradójica. El error puede llevarnos a profundizar en el diálogo y esto puede llevar a que se abran posibilidades tanto para el terapeuta como para el paciente. But to come back to the question, I mean, I want to say the answer is yes, that some of our more, the enduring themes around our need for safety create hurdles that we have to overcome in order to practice inclusion. Y bueno, para contestar tu pregunta, sí, algunos de nuestros temas repetitivos relacionales van a crear obstáculos que tienen que ver también con nuestra seguridad, o sea, temas repetitivos relacionados con nuestra propia seguridad pueden crear obstáculos que nosotros tenemos que vencer para mejor practicar la inclusión. And this is why we'll never be perfect at it. Let me let the dog out. Y esto es una de las razones por las que nunca vamos a ser perfectos terapeutas. I can also tell you, I hope, how can I say this? I was in analysis with a woman whose capacity for inclusion was better than any I had ever experienced before or since. But I prefer the more Gestalt-oriented way
of doing more than practicing inclusion. But what I learned from being in analysis with her is whatever else I do, most of the time I'm starting from first trying to grasp the patient's experience. And then the other things I do follow from that. You know, whether it's a self-disclosure or suggestion of an experiment or a joke back and forth or something else. But I'm systematically also keeping the patient's experience as close to me as I can, as close to my heart, as close to my thoughts as I can. Y bueno, también quiero decir que durante mucho tiempo estuve en análisis, en psicoanálisis con una mujer que creo yo, su capacidad para la inclusión ha sido la mejor que he experimentado en ese momento y desde entonces. Pero yo prefiero la forma gestáltica de practicarla. Lo que sí aprendí en esta experiencia es que lo que sea que yo haga durante el encuentro, casi siempre poder tomar, como aprender la experiencia del paciente es lo primero y de ahí va a seguir lo demás, ya sea una revelación, un experimento, inclusive un chiste que pueda yo decir durante el encuentro. Es mantener sistemáticamente lo más cercano a mí, sentido y como cognitivamente, la experiencia del paciente. Eso es lo que es para mí fundamental. Hay otra pregunta, perdón. Sí, vas. Hay una pregunta que dice, ¿a qué atribuyes el haber logrado la humildad de reconocer los errores y qué nos recomiendas? ¿A qué atribuyes la humildad de reconocer errores? ¿Sí? ¿Y qué recomiendas? ¿Y qué nos recomiendas? There's another question, Lynn, in Facebook, and it says, to what do you attribute the humility to recognize our mistakes? And what do you recommend us to do in this sense? It helps to have confidence in yourself, which may sound strange, but you need confidence that you can recover from making a mistake or from feeling ashamed. So that means you need to develop some skill with your own shame, your own embarrassment, so that you can know how to manage it if you start to feel it. But the big thing is, well, I grew up in a family where mistakes were something to laugh about, not laughing at the person, but laughing about. So it was okay to make mistakes. So for me, it's easy. What's true in therapy is when you can say, I made a mistake, and the patient gets to help you get it right, the relationship between the two of you is better. It's freer. It's more trustworthy. Mistakes are a good thing to make. I'm serious. When you make a guess about the patient's experience and you get it wrong, you get to say, I don't think I got that right. Could you fix it? And then the two of you become a working pair. Creo que lo que ayuda es tener confianza en uno mismo y aunque suene raro,
es tener la confianza para recuperarte del error o de sentir la vergüenza de habernos equivocado. Hay que desarrollar la habilidad para poder gestionar nuestra propia vergüenza cuando la sentimos. Yo crecí en una familia en donde nos reíamos de los errores que cometíamos. Entonces, estaba bien en mi familia cometer errores y entonces, por lo tanto, para mí es fácil. Lo que es verdad en terapia es que si podemos decirle al paciente que nos equivocamos y pedirle ayuda para arreglarlo o reparar, la relación se va a volver mejor, se va a volver más libre, se va a volver más de confianza. Y entonces es bueno cometer errores. Poder decirle al paciente, me equivoqué, ayúdame a arreglarlo, y eso entonces genera una mejor relación de trabajo o sea, nos convierte en una pareja trabajando juntos. And I have to say, at least once a day, but probably more like 5 times a day. Like, see, I'm watching closely the look on my patient's face, because they're going to show me I've gotten something wrong, but they may not tell me. So several times a day, I'm saying, I think I got that wrong. Can you fix it? And that tells the patient what's more important than me being right is us getting a grasp of their experience. Yo diría que entre 1 y 5 veces al día estoy constantemente viéndole la cara a mis pacientes porque muchas veces me van a decir que me equivoqué a través de su rostro más que con palabras. Entonces, si yo me detengo y les digo, me equivoqué, ¿podrías tú corregirlo? Esto le dice al paciente que es mucho más importante para mí aprender su experiencia, acercarme a su experiencia, que estar en lo correcto. Ok, como nos recuerdas que eres también psicoanalista intersubjetiva, la pregunta que me nace ahora es pensar, tal vez la inclusión es el uso de la contratransferencia. Y son 2 preguntas. ¿Será el uso de la contratransferencia y si la inclusión siempre tiene que ser solo explícita? Okay, so you remind me that you're a psychoanalyst, and so I'm wondering if inclusion is the use of countertransference. And so it's basically 2 questions, my question. Is it the use of countertransference? And the second question would be if inclusion is it only explicit? Ah, okay, those are 2 questions. Yeah. Do you mean, Guy Pierre, countertransference in the broadest sense of that word? Like that you're always using your feelings to find your way? ¿Te refieres a la contratransferencia en su sentido amplio de que estás buscando a través de lo que tú sientes cómo ir encontrando tu camino? No sé muy bien porque yo soy un gestaltista que intenta entender la contratransferencia como lo que pasa al terapeuta. I'm not sure because I'm just a mere gestaltist who is trying to get a sense of countertransference if it's just what happens to me. Can you, all of you, give me 1 second? I'm getting dark. I need to turn on the light. Okay. I hope it's not because of my question. Yeah, it turns the world dark. Yeah.
Yeah, if you're talking about you use your self-experience, you can't not. You can't not. Si hablas de usar tu propia experiencia, no puedes no. Ajá. What we have to do, what I've had to do is stretch my world, my experiential world, to find my way to people whose experience is very foreign to mine. And that's where I come up with, oh, well, I have an enduring relational theme that's limiting my perspective. So I'm always working on myself. Lo que yo he tenido que hacer es como, Guipier, ayúdame porque se me fue la palabra stretch desde que lo dijo, es como Tirar. estirar, gracias. Lo que yo he tenido que hacer es ir estirando mi propia experiencia de vida para poder entender la experiencia de otros que para mí son ajenas. Y ahí es cuando el tema repetitivo relacional podría ser una limitante. Entonces yo estoy constantemente trabajando en mí misma. And there are patient experiences that I can't grasp. Ajá. So I just tell them, it's beyond what you're describing, is beyond something I can get. And most of the time they get excited about that. It's like, I understand that they have an experience that makes them singular, really makes them an individual, separate person. And they'll work hard to try to help me understand them. But more, they feel validated by my saying I have a limit. Y la verdad de las cosas es que hay experiencias de pacientes que de verdad yo no puedo entender. Y se los digo, y lo que me he encontrado es que eso los emociona. Porque entiendo que ellos están teniendo ahí conmigo una experiencia que los hace sentirse singulares, que son realmente un otro individual separado de mí. Y me ayudan, hacen muchísimo por ayudarme para entender su experiencia. Y al mismo tiempo se sienten validados por mi propio límite. And then what tends to happen as the therapy goes on is sometimes we feel the sadness that I can't cross the bridge. And other times we laugh about it together. But it just becomes part of our story together. Y lo que sucede conforme va avanzando la terapia es que a veces sentimos tristeza de que no puedo yo cruzar ese puente. A veces nos reímos acerca de lo mismo y nada más se vuelve parte de nuestra relación terapéutica. I can never fully grasp the pain of losing a child. No. I'll never be able to fully grasp that. To pretend otherwise would violate the person who has lost a child. Yo nunca podría aprender el dolor de lo que se siente perder a un hijo. Y pretender poder entender eso sería un acto de violencia hacia mi paciente. And there's certain sexual interests that I can't grasp. But we can talk about it in both cases, both the loss of the child and the sexual interests. We can, especially with the sexual interests, we can play together about my limits. And that's good.
And with the loss of a child, we can mourn together that I can't cross that bridge. That they have a kind of mourning that very few people can truly, deeply share. Por ejemplo, también con algunos con ciertos intereses sexuales, tampoco puedo entenderlos por completo, pero eso no quiere decir que no podemos hablar de ello. Inclusive podemos jugar con mis límites. Y con respecto a la pérdida que puede sentir una madre al perder o un padre al perder a su hijo, podemos sentir juntos el dolor que yo siento de no poder comprender de verdad el dolor que ellos están sintiendo. Y mi pregunta de lo explícito, And my question about does it have to be explicit? No. But whatever I am doing is standing implicitly on the ground of my inclusion. Lo que sea que haga, no tiene que ser explícita, pero lo que sea que esté haciendo es que yo me estoy parando en lo implícito. O sea, estoy parada sobre lo implícito de mi inclusión. This is where joking around comes in, for instance, teasing, playing. Ahí es donde el juego, el bromear entra, ¿no? En este escenario. Or I feel like telling a story about my life. Now, if I feel like doing that because I want to tell it, I don't tell it. But the story is coming to mind as an unspoken bridge of the empathy or the inclusion of what the patient is saying. And that story gives us a playground together. So it's built on the inclusion, and it's a story about me. And that's a clinical judgment I may make at a certain moment. Por ejemplo, si quiero contar una historia de mi vida, si la motivación es únicamente contar una historia de mi vida, entonces no la utilizo. Pero si esa historia que quiero contar nace del encuentro o en el encuentro, se puede convertir en un puente, ¿no? Que va a crear empatía e inclusión. Y ese va a ser un juicio clínico que voy a hacer en ese momento, ¿no? El juego, perdón, no, ya no sé qué escribí ahí, pero bueno, más o menos esa es la idea. Sí, el juicio clínico lo hago momento a momento en cada encuentro. I speak pretty freely or loosely, my opinions about things they're saying, which can look like I'm doing something other than inclusion. But I'm doing it with my inclusion operating just under the surface. Like I might say, geez, that was mean what that person said to you. It sounds like an assessment of something. It is an assessment, but it's built on what I know of how this person tends to feel ashamed of themselves in certain situations. And being in touch with that, my, hey, that's mean, gives us a chance to play with counteracting the shame. And it's built on my sensing that the patient felt diminished by what that person said that was mean, that I'm calling mean. We do this all the time, and we do it based on a felt understanding of our patient. That's a kind of
acting on the inclusive understanding that we have. A veces libremente doy mis opiniones, ¿no? De lo que el paciente me está contando, y eso también es inclusión, ¿no? O por lo menos está operando la inclusión en la superficie. Por ejemplo, me está contando algo mi paciente y yo hago un comentario como, híjole, esa persona fue mala contigo. Ese comentario está construido de lo que sé de mi paciente. Estar en contacto con eso. Sí, o sea, estar en contacto con ese conocimiento que tenemos de nuestro paciente, porque sé que a lo mejor de su historia, el comentario de la persona que fue mala lo hace sentirse disminuido, lo hace sentirse avergonzado, y eso es algo que estamos haciendo todo el tiempo, ¿no? Es activar una especie de entendimiento inclusivo. Hace un par de años o 3 años fui tu paciente en un modelaje en una clase de doctorado y tú me ofreciste una frase que hoy todavía sigue acompañándome, que es que lo que yo experimentaba era la resaca de vulnerabilidad. Entonces te quiero preguntar si, siguiendo un poco esta idea, cuando le ofrecemos una frase, una reflexión al paciente, también estamos haciendo inclusión en ese momento. I was your patient a while ago you were doing a demo at a doctorate program, and I remember that you offered me a phrase, which was that I was experimenting the hangover of vulnerability. And so thinking about that, I'm wondering if when we do that, offer patients a phrase, are we practicing inclusion? It would depend on whether you are picking up that they are having that experience, or they're familiar with that experience and you're giving them permission to put words to it. I can't imagine why else I would offer that, except for the fact that I was reaching for the other person's experience. Yeah. Depende si lo pescas o eres familiar con esa experiencia del paciente. Es como si le estás pidiendo permiso a tu paciente con la frase de ponerle palabras a algo que a lo mejor él no. No me imagino por qué otra razón ofrecería yo una frase como esta, si no es para alcanzar a mi paciente en su experiencia. So I have to hope that when I said it to you or to the person who was asking, I don't know which it is. It's him. I hope I was accurate. Entonces, solo espero que cuando te ofrecí esa frase haya yo acertado. No? Sí, completamente. Oh. Yes. Eso me ha ayudado a explicarme en diferentes momentos esa experiencia cuando se repite, y cuando estoy frente a la situación recuerdo tus palabras, recuerdo ese momento y viene una calma muy profunda, como la que experimenté cuando estaba frente a ti trabajando. It did help me, and it has helped me explain to myself whenever the experience repeats itself. And I remember your words, and they produce a certain calm that I also felt when you gave them to me the first time. You know, it's interesting because it's a way of it. Usually
helps somebody not to feel ashamed, you know, of that feeling of the vulnerability hangover. To give it those words tends to reduce the possibility that you'd slip into deeper shame. So, Sabes, es interesante porque ayuda a no sentir más vergüenza de sentirnos vulnerables. Es decir, reduce la posibilidad de que esa vergüenza se sienta más profunda todavía. yeah. And I have to thank Michelle Seeley, who is one of our trainers, for that phrase. I first heard it from Michelle. Y necesito agradecer a Michelle Seeley, que es una de nuestras entrenadoras, porque esa frase viene de ella. Thank you for reminding me. Gracias por recordármela. ¿Tienes otra pregunta, Arturo? Yo tengo un montón, pero... Adelante, porque ya creo que vamos a tener que ir cerrando. Ok. Yo quiero hacer una pregunta así como si fuera una medicina, la inclusión, ¿no? ¿La inclusión tiene efectos secundarios o contraindicación? The question is sort of medical. Does inclusion have side effects or counter, ¿qué dijiste? Efectos secundarios o counter indications when we use it? Yes, there are some contraindications. Sí, los hay. There's also, with people where they're feeling narcissistically vulnerable or fragile, choose your words carefully. Maybe you need to be a little more subtle than you would have to be at another moment. So it has to do with whether also you're kind of seeing them too deeply than they're ready for. Then you want to be more indirect, more superficial in your understandings at first. So it has to do with what the narcissistic fragility is of your patient at any given moment. And if they are a narcissistically organized person, you'll find they don't want you to see into them. That's an injury. So you have to build more trust indirectly first. Sí hay contraindicaciones en personas que tienen fragilidad narcisista. Tenemos que escoger nuestras palabras con cuidado y ser más sutiles. Hay veces que no están listos para que los veamos de esa forma tan profunda. Entonces habrá que ser más indirectos y más superficiales al comienzo. Repito, con personas quienes tienen una fragilidad narcisista o que están organizadas narcisísticamente, no quieren que las veamos tan profundamente. Entonces habrá que construir confianza desde un principio o que haya una confianza más sólida con ellos. Now, the thing is, for you to know this, you're secretly practicing inclusion. You're just not saying anything out loud. But how do you know they're too fragile? Because you're feeling your way to their experience. And that tells you, I better not talk to them about their experience at this moment. I better tell them a story about me.
Ujú. Ahora, para que tú sepas que son frágiles, secretamente estás practicando la inclusión, porque tú estás sintiendo tu camino hacia su experiencia. Entonces vas a sentir que a lo mejor en ese momento no es momento para hablar de eso ahora, o igual y escoges contarles una historia de ti mismo, Or I'm going to change the subject or something, o cambiar el tema si es necesario, or just stay on the surface for now. o quedarte en la superficie por el momento. Ok, vamos a dejar el tema de la inclusión para dejar algo para el seminario. We're gonna leave the rest of all of the things you may have to say or we may have to say about inclusion for the Great, residential. Yeah. great, great. Pero quiero hacerte una pregunta que surge desde mi experiencia como participante de eventos así. ¿Quieres traducirlo? But I do want to ask you a question that emerges from my own experience of being part of these events like this one. ¿Qué recomendación le das a una persona que se muere de ganas de venir a nuestro seminario y que se frena por miedo, por vergüenza? What would you recommend somebody who is dying to come to our residential, but stops themselves because of that fear of making a mistake, feel embarrassed, feeling shame? What would you tell them? I would tell them, come join me in my mistake making. Number one. Les diría que vengan y me acompañen y se unan a mi hacer errores. I make mistakes at every workshop I do. Yo cometo errores en todos los talleres que doy. And we all get to learn from my mistakes and other people's mistakes. Y podemos aprender tanto de mis errores como de los errores de las demás personas que están ahí. But there's something else that's very important. Whether it's the residentials that Guy Pierre does in the United States or the residentials that he runs in Mexico, the group atmosphere that he develops, that we develop, is welcoming and kind, and we don't expect people to get it right. We expect people to use this as a place where you can make mistakes and learn from them, because the stakes aren't very high. We're not working with our patients. We're working with people who can manage our mistakes. And we get to laugh and play together about our mistakes. And if you don't make a mistake at the residential, you're not letting yourself participate fully enough. Y otra cosa que quiero decir es que Guy Pierre, tanto en estos seminarios en México como en Estados Unidos, ha creado, y creo que hemos creado una atmósfera en el grupo que le da la bienvenida y de forma muy gentil a la gente. O sea, somos gentiles con quienes van. Creo que no hay una expectativa de que van a llegar y nada más van a ver aciertos. Más bien hay la expectativa de que podemos usar este lugar como un lugar para aprender de nuestros errores. Porque no estamos trabajando con pacientes, estamos trabajando con personas que saben manejar nuestros errores y que pueden jugar y reírse con nosotros. Si no te permites
hacer o cometer errores en el seminario, no vas a tener la experiencia completa. Está congelada, yo los veo a ustedes dos. Pero you are frozen, Lynn, but do you ¿Me? listen? Lynn is frozen. No, What about me? no. Oh, but you frozen on my screen. It's Oh. interesting. Yeah, but she's not. Well, I don't see. Okay. Yeah. Lynn, ¿nos puedes hablar del entrenamiento de fin de semana del PGI? Can you talk a little bit about the weekend training program at PGI? Yes, we have, I think it's 5 weekends where you would get a theory lecture, discussion of the theory. You'll usually see the trainers do some work. And then you'll also do breakout work and with supervision in smaller groups. And we have different levels of experience put people in different groups, depending on your levels of experience. So we have 4 different levels of experience. Sí, tenemos 4 fines de semana, 5 fines de semana en donde se habla de teoría, no hay como un taller acerca de la teoría, se discute la teoría y además pueden ver a entrenadores trabajar, además de que ustedes pueden ser supervisados, ¿no? En grupos pequeños. Y tenemos 4 diferentes niveles y entonces dependiendo del nivel en el que cada persona está, los vamos acomodando en estos diferentes grupos. And you'll get exposed to 5 faculty members, and usually you'll have an assistant faculty member who stays with you the whole year if you're starting at year 1. Well, it doesn't matter which year you're starting at. But you'll also get exposure to 5 of our regular faculty members, full faculty members. Y también son expuestos a 5 de nuestros facilitadores, ¿no? Personas que son parte de nuestro equipo de maestros. Y durante el año entero, uno de ellos queda como tu mentor, ¿no? Durante todo ese año acompañándote. Okay. Y bueno, pues esta pregunta es para ti, Pierre. Okay. Si nos puedes hablar de un poquito de tu experiencia en el residential con Lynn y qué propones tú aquí en México para las personas que quieran estar en nuestro seminario. Wow. Okay, the question is for Guy Pierre, so you can rest a while. Can you talk about your experience at the residential with Lynn and what the things that you want to make or do at ours? And what do you suggest to recommend people that are wanting to come to ours in Mexico? Very good question. Sí, pues lo que quiero decir primero es que no sé todavía cómo me atreví a ir a este lugar, a esta experiencia, siendo con personas de quienes admiro profundamente el trabajo y en otro idioma. Fue como muy retador para mí, pero la verdad, o sea, lo volvería a hacer y tal vez antes, en lugar de perder tiempo. Y después contesto la parte de qué hacemos aquí. I don't know how I worked up the courage to go in the first place with all of these people that I so greatly admire and with another language. It was very challenging for me, but now I know that I would do it again just the same. And probably I would have started before, going earlier. But I thought he was asking about Guy Pierre's residential.
No, his experience with you. Got it. Got it. I think the Yes. second question has to do with that. Yeah. Y lo que, inspirado por lo que vi allá, lo que quiero es hacer algo similar en México, en español, para que por lo menos no tengan el problema del idioma, y para inspirarlos tal vez a ir allá y lanzarse. Pero la verdad, considero que Lynn es nuestra madrina del seminario. Y a mí conocerla cambió mi vida. Y no lo digo a la ligera, es cierto. Y lo que quiero es contagiarlos de algo positivo. Well, I think that the PGI, residential I've been inspired by that to recreate or replicate as much as I can in Mexico. Mhm. So people in Mexico can have the experience and in Spanish. And also, I think, inspire them to go to PGI and, work up the courage to do it there. And that is why I feel that Lynn is our godmother. I say this very seriously, knowing her has changed my life. And I guess I want that to be a sort of contagion for the people here in Mexico, that something positive comes to their lives from this experience. Okay. Lynn, do you have any questions? Can I bring my dog with me? Que se puede llevar a su perro. No, I have no questions. I've enjoyed the questions that have come to me and really appreciate your ability to keep track and translate my long answers. So thank you. Thank you, Lynn. No tengo preguntas. Más bien estoy muy agradecida por las preguntas que me hicieron y nada más. Y nos vemos en noviembre, Lynn. And we will see you in November. Yes, Lynn. I'm looking forward to it. Y muchas gracias, Gaby. Gaby es la persona que va a hacer la traducción durante toda esta semana en nuestro seminario. No sé cómo lo hace, pero lo hace y lo hace siempre bien. I'm going to be your translator, Lynn, for the whole week. Yes. Guy-Pierre says that he doesn't know how I do it, but that I do it very well. And so I appreciate that he says it, because for me, it's been life-changing as well, having Guy-Pierre giving me that, that privilege of You working get with exposed to all of it through, yeah. Yeah. Ella dice que para ella también es un privilegio de haber participado en estos eventos. Pues qué bueno que lo veas así. I do. Okay. Thank you, Lynn. Thank you very much. Thank you. See you in November. Thank you, Lynn. November. Bye. See you soon. All right.